El castillo Niczka, al sur de Polonia. El 31 de julio de 1946, en busca de una misteriosa herencia familiar en el castillo, los esfuerzos del noble polaco Andrzej Beneš llegan a su límite. Bajo este peldaño, en esta remota localidad del este europeo, están las presuntas pistas que lo llevarán al buscado tesoro. El oro inca. Pero Andrzej Beneš enfrenta un nuevo acertijo que lo lleva al otro extremo del mundo, a la mítica tierra del oro, Perú. Hogar de poderosos reyes, donde cientos de años atrás, la maldición de este metal brillante marcó el destino fatal de los incas, y un código de nudos llamado quipus trajo muerte y destrucción. Terra X. La maldición del oro inca. Por Christoph Lang. ...1946... Polonia despierta lentamente de la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. La vida cotidiana es dura. La gente perdió todo. Muchas familias quedaron divididas. Comienza una nueva era. Como en todo tiempo difícil, la gente busca algún consuelo para vivir. El recuerdo y el deseo alimentan los sueños. El estudio de los antepasados es el principal afán de quienes sobrevivieron. Andrzej Beneš está entre ellos. Sus antepasados incluyen varias figuras notables de insolente hidalguía. Un día, Andrzej encontró su parentesco con Sebastián Berzevici, un noble húngaro del siglo XVIII. Un despreocupado aventurero, un despilfarrador, un revoltoso que aceptaba cualquier duelo. Muchas veces fue herido, pero siempre se las arregló para vencer a su oponente. Quienes lo conocían bien decían que las estrellas lo favorecían. Pero más que pelear, a Sebastián le gustaba viajar. Cuando tenía casi 30 años viajó a Perú. Había escuchado hablar de los fabulosos tesoros incas en sus viajes por Europa. En la primera etapa fue a Panamá, desde Cádiz al sur de España. Desde allí tomó otro barco, hacia Lima. A pesar de los vientos favorables, el viaje duró 3 meses completos. En noviembre de 1760, el joven aventurero finalmente llegó a destino. Una empresa peligrosa, porque los invasores españoles controlaban la entrada a Perú. Sebastián tenía un solo objetivo en mente: encontrar los tesoros incas a cualquier precio. Irrespetuoso de la tensa situación política, el recién llegado tomó contacto con los incas. Las continuas y frustradas rebeliones contra los españoles incitaron a la dinastía inca a buscar ayuda en la corona británica, pero fue en vano. Sebastián, siempre oportunista, simuló ser un lord inglés y prometió ayudar a la rebelión. Desconcertado por la historia de sus ancestros, el intrigado Beneš busca toda la información posible de esta antigua civilización del otro lado del mundo. Perú, ubicado en América del Sur, fue el centro del imperio inca durante siglos. Durante mucho tiempo, la cordillera de los Andes protegió estos sitios sagrados de los invasores. Los habitantes constituyeron un fuerte imperio y una cultura próspera. Adoraban a Inti, el sol, el dios supremo y soberano. El primer inca era el hijo del sol. En lo alto del desolado cañón del Urubamba, oculto en las sombras de las cumbres, el misterioso Machu Picchu. La grandiosa ciudad fortificada de más de 200 edificios era una obra maestra de la arquitectura. Las robustas paredes fueron construidas con piedras labradas que ensamblaban perfectamente, sin argamasa.
Un ingenioso sistema de escaleras de piedra comunicaba la parte alta con la parte baja de la ciudad. Ignorada por los españoles, esta maravilla permaneció intacta y olvidada en la jungla hasta que el investigador norteamericano Hiram Bingham redescubrió las notables ruinas en 1911. Se maravilló ante los increíbles lugares sagrados, perfectamente alineados con el sol. Alguna vez hubieron figuras de oro puro en sus nichos. Los incas creían que el oro era el sudor del sol, del mismo Inti, el primer dios. Solo el soberano, el hijo del sol, podía utilizarlo. Para ellos, el oro y la plata solo tenían sentido ritual, no tenían valor material. Una convicción que sería desafiada. En Cusco, la capital, los indígenas o la dinastía inca aseguraban la protección de sus ciudadanos desde un fuerte construido en el siglo XV, sobre la sede de gobierno. Desde allí, la dinastía tejió una inmensa red a lo largo y a lo ancho del imperio. También enseñaba la doctrina de Inti hasta en los rincones más remotos del país, tanto a los clanes incas como a los otros. En todo el estado fue establecido su culto, el cual fue obligatorio. Cada 23 de junio la gente rezaba el Inti Raymi, la fiesta del sol, el feriado más importante del calendario inca. Comida, hojas de cacao, animales y hasta objetos de oro. Todo era sacrificado para obtener la gracia del dios sobrehumano. El mismo soberano hacía el papel de Inti, mientras el imperio prosperaba. Como hijo del sol era también la máxima autoridad religiosa. En los rituales se cantaban himnos y se elevaban plegarias. Los sabios rezaban por lograr caridad, paz, salud, tierras fértiles y cosechas abundantes para la humanidad. Al menos así era como lo describían los cronistas españoles. El soberano era jefe del Estado y tenía poder absoluto. Supervisaba la administración, emitía decretos y comandaba el ejército. Una red de caminos de 20.000 kilómetros aseguraba el control de todo el país. En apenas unas pocas décadas fueron los soberanos de una vasta zona que abarcaba más de 4.000 kilómetros de norte a sur. El enorme imperio se extendía desde las inaccesibles alturas, pasando por todos los climas, hasta las costas del Océano Pacífico. Los incas se comunicaban mediante nudos hechos en cuerdas o quipus. La gente de los Andes no conocía la palabra escrita. Los complejos códigos de nudos reflejaban estadísticas, hechos históricos y otras ideas. Además del tamaño de los nudos, el color también era importante. Pero los quipus no constituían un lenguaje escrito. El destinatario no entendería nada sin el comentario verbal de alguien que conociera el código. Un especialista con excelente memoria suministraba la información necesaria para entender el mensaje. Cada color tenía un significado simbólico para los incas. El amarillo representaba el oro sagrado, el sudor del sol. El blanco, la plata, de la cual se hacían joyas y objetos culturales. El rojo, sangre, el color de la guerra, lo usaba el ejército. ¿Estos modelos contienen mensajes antiguos? Transmitidas de generación en generación, quizás las computadoras modernas estén codificando mensajes que nadie podrá descifrar algún día. Ni siquiera los descendientes de los hijos del sol conocen el porqué de sus tradiciones y sus significados. Porque hoy nadie necesita los nudos para transmitir información. Hoy existe la palabra escrita. Las nociones necesarias para descifrar los quipus fueron perdiéndose tras la caída del imperio. Pero cuando Sebastián Bercevicchi visitó Cusco, el antiguo sistema aún estaba en uso. La vida del joven húngaro dio un giro favorable en ese país extraño. Rescató a la hija de la familia real nativa de las garras de las tropas españolas. Su heroísmo le permitió congraciarse con la clase gobernante.
Para colmo, Sebastián se enamoró perdidamente de la princesa Umina, cuya bondad sin dudas lo hizo cambiar. El acaudalado caudillo europeo reveló a todos su verdadera identidad. Mediante un antiguo ritual, los descendientes de la última dinastía lo adoptaron en su familia. Un sacrificio para la Pachamama, la gran madre tierra, y para Tieta Inti, el brillante sol. Aún 200 años después de la caída del imperio, los nativos creen en la omnipotencia de sus dioses, a quienes su nuevo aliado muestra reverencia. Quizá con un gesto indiferente, porque no quiere renunciar a su sueño de poseer los tesoros dorados de los incas. Los incautos hijos del sol ignoran sus secretas intenciones. Los recién casados observan la marcha del tiempo en Cusco, pero las apariencias engañan. El omnipotente ejército español disuelve las fuerzas indígenas. El futuro es incierto. Ya no tienen el control de su propio país. Rastreando huellas familiares, André Beneš encuentra un retrato desconcertante. Él, un polaco, queda asombrado ante su propio parecido con los exóticos rasgos de Tupac Amaru, líder de la rebelión aborigen de 1780. Ya no había dudas. Él tenía sangre indígena. La explicación estaba en una iglesia de Cusco. Hacía 150 años, su pariente directo, Sebastián Bercevici, se había casado con la princesa inca Umina. El casamiento se celebró en una iglesia católica, y no como el novio habría imaginado en las ruinas de un templo inca. Los españoles habían llevado el catolicismo al país y se había arraigado en poco más de 2 siglos. Pero los nativos no habían renunciado completamente a su religión. Su pasiva resistencia a la enseñanza cristiana permanece encubierta aún hoy. Las huacas son sitios sagrados que están a lo largo de todo el país. Santuarios con fuerzas supernaturales. Sitios como el río Urubamba y hasta mares, lagos, cavernas, árboles y piedras son considerados sagrados. No pasó un solo día sin que los incas hicieran sacrificios en honor de las fuerzas y los espíritus naturales que querían pacificar. En ciertas fiestas, miles de peregrinos colmaban los grandes templos del imperio. No muy lejos de Lima, un santuario gigante se eleva sobre las vastas planicies, erigido en honor de Pachacamac, el creador del mundo. Cuando los incas conquistaron la región, adoptaron a este dios. Lo elevaron de hijo de la tierra a hijo del sol, y erigieron para él una casa en el viejo edificio. Valiosos regalos de oro y plata colman el famoso altar de Pachacamac, el Delfos de las Américas. Desde fines de siglo, los arqueólogos trabajaron en la investigación y la preservación de la notable arquitectura. Los investigadores exhumaron cientos de esqueletos bien preservados de los sepulcros del lugar. Antiguos peregrinos, presumen los expertos. Los huesos revelan la procedencia de la gente. El equipo estudia fibras, huesos y calaveras para determinar la raza de la persona. El cercano destino de la peregrinación era hogar de una sociedad multicultural. El embalsamamiento de los muertos era un rito inca de entierro. Las momias de los ricos eran decoradas con piedras y metales preciosos. Muchas tumbas fueron cruelmente saqueadas. Conducidos por su avidez de oro, los excavadores destruyeron los cuerpos preservados. Solo una parte de los numerosos tesoros llegó al famoso Museo del Oro, en Lima. La obra maestra es un sol resplandeciente.
la encarnación de Inti, símbolo del imperio. El fulgurante metal se encontró a lo largo de todo el territorio. Los nativos lo sacaban de la profundidad de la tierra o de los ríos. Llegaban 200 toneladas en un año, solo a Cusco, equivalentes a miles de millones en dinero actual. En el Dorado Inca, los orfebres producían abundantes objetos valiosos, joyería fina, objetos culturales y retratos gigantes. La historia de la legendaria fortuna peruana atrajo a los inescrupulosos conquistadores y aventureros europeos, en perjuicio de los hijos del sol. Durante meses, André Beneš estudió sus libros. Su investigación lo conduce a la historia de la caída de los incas. Comenta a su novia las repugnantes acciones de Francisco Pizarro. Sevilla, la antigua sede administrativa de las colonias españolas, es el hogar de este legado histórico. El archivo de las antiguas Indias contiene muchos documentos que describen la sangrienta expedición de Pizarro a la tierra inca. Su soberano, Atahualpa, recibió al invasor con hospitalidad. Viracocha había regresado con su pueblo. Pero Pizarro y sus hombres actuaron de manera brutal. Si bien los españoles encontraron poca resistencia, robaron, asesinaron y torturaron a los nativos implacablemente. El último acto, los soldados arrestan a Atahualpa. El soberano dio al insaciable conquistador innumerables tesoros a cambio de su vida. Pizarro, de todos modos, lo hizo matar el 19 de agosto de 1533. Muchas reliquias sagradas fueron derretidas, un sacrilegio para los incas. Los ladrones volvieron con barcos llenos de oro para las arcas de la corona española, y algunos botines se hundieron en el océano. El lago Titicaca, en el altiplano de Perú. En un lugar secreto, los nativos lograron ocultar algunos de los objetos más sagrados de la avaricia de los blancos. Según la leyenda, enviaron el disco dorado del sol desde el templo de Inti hacia las profundidades. Desde entonces, Mama Cocha, madre de las aguas, custodió el símbolo del dios supremo inca. En 1780, Tupac Amaru, un antiguo líder, convocó a los oprimidos a una rebelión contra los españoles. Después de 2 largos años, su resistencia fue violentamente sofocada. Por 20 años, Sebastián Bercevichi luchó por los nativos. También ayudó a Tupac Amaru hasta donde pudo. Por esta causa, ahora era el húngaro quien estaba en peligro. Su única salida era escapar a Europa. Su familia le confía un tesoro dorado. Él deberá sacarle provecho y preparar una nueva rebelión desde el extranjero. Bajo el manto de la noche, Sebastián y sus leales seguidores llevan la valiosa caja al puerto. Aborda el barco con algunos jóvenes miembros de la dinastía reinante y deja el país. Su destino, Italia. En sus documentos, André Beneš encontró una pista del lugar de su asilo. Venecia, lugar de encuentro de artistas y mercaderes. Las calles están atestadas de gente de todo el mundo en la ciudad de los 1000 canales. Allí las caras extrañas no llaman la atención. Los frecuentes carnavales son temporadas de exóticas máscaras y el mejor momento para que los fugitivos se oculten. En medio del bullicio, los refugiados peruanos encuentran un lugar donde quedarse y se acostumbran a su nuevo entorno. Sebastián vivió 14 discretos años en Italia. Su nieto, Antonio, nació allí. A miles de kilómetros los incas entregaron su esperanza al niño, el futuro soberano que les devolvería la libertad algún día.
Después de todo, había nacido de la hija de Sebastián. La joven se llamaba como su madre, Umina, la esposa de Sebastián, que murió dando a luz a su hija. La niña creció y fue dueña de una belleza singular. Debía rechazar decenas de admiradores, porque su destino era casarse con un inca de la aristocracia. Se casó con Tupac Amaru, pariente cercano del conocido líder de la rebelión, que se llamaba igual. Ella quería que sus niños crecieran en Perú, pero la pareja debió escapar a Venecia inmediatamente después del casamiento. Nadie sabe nada sobre sus actividades políticas en su exilio en Italia. Es probable que hayan seguido dirigiendo y solventando el movimiento secreto en América del Sur. A pesar de estar lejos de la rebelión inca, las actividades secretas de los exiliados peruanos son detectadas por agentes del Servicio Secreto Español. La princesa Umina y Tupac Amaru no advierten el peligro. Ingenuamente, aprovechan el carnaval para pasear por callejas de la antigua aldea. Detrás de sus máscaras se sienten seguros. También su asesino. El secuaz de la corona española cumple fríamente su misión. Tupac Amaru, la esperanza inca, fue herido de muerte. No se salvará. El marido de Umina muere desangrado en una calle de Venecia. La princesa inca sabe que su hijo también encabeza la lista de muertes pendientes de los españoles. Nuevamente debe huir para salvar a su familia. Una vez más, los inmigrantes escapan, dejando atrás su pasado. Desde Italia viajan a Polonia, al castillo de Niczka, cerca de Cracovia. Más de 800 kilómetros de pasos altos y tortuosos caminos. El grupo ilustre viajó durante 2 semanas. Después de casi 40 años, Sebastián Barsevici regresa a sus aliados, a su tierra natal. Cruzan el torrentoso Dunajec 2 veces. La peligrosa corriente los lleva a las barrancas. El paisaje salvaje les recuerda los lugares sagrados del altiplano peruano. El castillo de Niczka se eleva majestuosamente al cielo del atardecer. Completamente exhaustos, los perseguidos llegan a su destino. Se sentirán más protegidos tras las gruesas paredes del fuerte. Al menos, eso esperan. Esconden su tesoro, las cajas llenas de oro, en algún lugar de los calabozos secretos del castillo. Las nostálgicas canciones peruanas recorren el valle. Solo pueden anhelar y ansiar volver a casa. Tenazmente conservan sus costumbres tradicionales vivas. Sebastián reflexiona. El cruel destino le dejó solo a él la custodia de la esperanza inca y el oro de la familia. Su único capital para futuras campañas. Para no mencionar el incesante miedo de ser descubierto. Umina calma la angustia de su padre. Pero sucedió lo inevitable. Los espías españoles no descansaron. Siguieron a los refugiados a lo largo de todo el camino al remoto Niczka. Su misión no estaba completa con la muerte de Tupac Amaru en Venecia. En Madrid el rey temía la indomable influencia del clan inca. Para él solo había una solución. Umina y su hijo debían morir. El asesino localiza a sus víctimas. Será juego de niños si logra entrar al castillo furtivamente. Lo único que debe hacer es esperar el momento adecuado. El asesino se escabulle en la fortaleza en la quietud de la noche. Entra fácilmente. No hay guardias que lo detengan.
Es hora de dormir. Como siempre, Antonio quiere quedarse con su madre, pero Umina es estricta. Lo manda a la cama. Una decisión fatal. El sirviente lleva al niño a su habitación, un área bien protegida. Umina disfruta de unas pocas horas para ella. Su pensamiento viaja lejos y el asesino permanece inadvertido. La joven avanza hacia la ventana y el despiadado asesino vuelve a atacar. Incapaz de encontrar al pequeño Antonio, el asesino se aleja. Sus clientes en España deberán decidir qué hacer. Un sarcófago de plata guarda los restos de Umina. Según la leyenda, la familia puso algunos tesoros en su ataúd, pero nadie sabe dónde fue sepultada. El castillo de Nitschka ya no era seguro. Sebastián toma una decisión. Él y su séquito partirán con el tesoro. Él conocía un escondite ideal muy cerca de allí. Un viaje largo habría sido muy peligroso. La mejor opción era una fortaleza abandonada. Había muchas de estas en los Cárpatos del norte. En las pintorescas ruinas de Troppskin es donde las huellas del oro inca finalmente se perdieron. «150 años después, el descendiente de Sebastián, André Beneš, no deja de pensar en el destino de Antonio. ¿Habrá muerto víctima de los españoles? ¿O habrá sobrevivido? Las crónicas familiares se guardan un solo rastro, que conduce al genealogista de la Iglesia de la Cruz, en Cracovia, en 1946. El padre Mitkovic, de buena gana, abre el libro de misas sagradas. Entre estas hojas amarillentas debe haber un documento que testimonia el destino del niño. Es un gran momento para Beneš. Agitado, voltea las hojas gruesas. Este es el documento, el certificado de adopción de Antonio. Por primera vez, Beneš tiene la prueba oficial de su sangre inca en sus manos. El eslabón perdido en la confusa historia familiar es Václav Beneš. Luego de los terribles sucesos de Nitschka, Sebastián decidió encomendar a Antonio a su sobrino. No halló otra manera de proteger a su nieto. Como sucesor de la corona inca, Antonio debía desaparecer. No podía seguir participando de este despiadado juego político. Los parientes incas del niño aceptaron que Antonio fuese ciudadano polaco. Sebastián agrega una nota al certificado de adopción. Esta confirma que hay un quipus enterrado en un lugar específico. Los incas escondieron el código en el castillo de Nitschka. El mismo contenía información acerca de la ubicación del tesoro escondido de la familia. Nadie sabe qué pasó con Antonio después que cambió su identidad. Se dice que sobrevivió. Beneš pronto podrá saber si alguna vez llegó a heredar el oro de sus antepasados. Su visita a Cracovia produjo un cambio rotundo e inesperado. La esperanza de resolver el viejo enigma lo tiene hechizado. Ahora sabe dónde buscar. El cura traduce el original en latín al polaco y certifica la copia del certificado de adopción. ...31 de julio de 1946. Al anochecer, Beneš y su novia salen de la oficina fronteriza cercana a Nitschka. 2 soldados los acompañan. Los hombres deben escoltar a la pareja hasta la fortaleza y serán testigos de lo que pronto sucederá.
El resultado final es incierto. Ambos tienen problemas para ocultar su ansiedad. Los soldados guardan silencio. No se sienten cómodos en esta misión. Durante mucho tiempo hubo extraños rumores acerca de estas ruinas. Rumores sobre el tesoro inca que guarda una condena para quien lo busque. El único testigo ocular de los acontecimientos de ese día es el ex guardia Franciszek Szydlak, que hoy guía a los turistas por las ruinas. Yo era guardia del castillo en aquella época. Un día, cuando estaba por cerrar la verja, apareció Beneš y me preguntó si iba a cerrar e irme. Dijo, debo buscar algo aquí, un testamento. Por favor, espéreme un momento. Luego me preguntó, ¿dónde vive el alcalde? Contesté, en Niczka. ¿Hay alguien ahora allí? Preguntó. Le dije que sí, que estaba el ejército. Preguntó si había alguien en la frontera y le dije, un capitán y sus soldados. Espere, me dijo, iré por ellos. El hombre de 80 años recuerda muy bien este lugar. Es aquí, este peldaño. Cuando los soldados lo levantaron, se rompió una parte. Trabajaron con piquetas y barras de hierro. ¿Estaría la herencia inca del querido Antonio bajo el peldaño o el descendiente de los hijos del sol ya había encontrado el mensaje? Los buscadores de tesoros tuvieron suerte. André Beneš toma con cuidado el disimulado tubo de plomo. Solo él sabe qué hay en él. Ninguno de los presentes quiere perderse el gran momento. Lo seguirán en cada movimiento. Beneš saca cuidadosamente un rollo de cuero. Es viejo. Los extraños dibujos obviamente no son europeos, sino de alguna cultura exótica. La escasa información del certificado de adopción de Cracovia se confirma. El quipus del Inca exiliado es real. Es la indicación del lugar donde se esconde el oro. Ningún polaco había visto jamás algo tan extraño. Beneš tampoco sabe interpretar los nudos, pero se considera heredero legítimo de las innumerables riquezas. Donde quiera que esté el legendario tesoro de los hijos del sol, André hará todo lo posible por descifrar el código y encontrarlo. Días después del espectacular hallazgo del quipus, un misterioso accidente ocurrió en Niczka. Durante la noche del 2 de agosto de 1946, la oficina fronteriza se incendió completamente. 3 soldados murieron carbonizados. 2 de ellos habían presenciado la búsqueda en la fortaleza. Muchos pobladores dijeron que no era coincidencia. Afirmaron que el dios inca se había vengado porque alguien no autorizado había tomado el quipus. ...1969... Congreso del Partido Democrático de Polonia. Reunión de los comunistas. El hombre al mando no es sino André Beneš, el cual 2 años más tarde fuera nombrado vicepresidente del Parlamento polaco. Desde entonces no quiso tener nada más que ver con el tesoro inca, al menos oficialmente. En secreto, sin embargo, el estadista compró las ruinas de Trobstin, el lugar probablemente elegido para esconder la caja con el oro. ¿Coincidencia? Bajo pretextos arqueológicos, Beneš encarga una excavación. Nadie de los que participan en ella conoce el verdadero motivo. Pero si no encuentran algo pronto, Beneš tendrá que renunciar a su sueño. No le quedan fondos.
Beneš no desiste. Poco después organiza una expedición a Perú. Los jóvenes tienen una copia de los quipus de Nichca en sus bolsos. El genealogista hizo los nudos él mismo. Su encargo es encontrar a alguien en América del Sur que aún pueda descifrarlos. Cuando los jóvenes académicos de Cracovia llegan a Lima, la lujuriosa vegetación florece en brillantes colores. El pequeño grupo quizás se apresuró un poco para viajar al altiplano, a los lugares sagrados de los incas, pero encontrar a alguien que lea un quipus es casi imposible en el Perú del siglo XX. Habrá muchos chamanes que celebran los ritos tradicionales en los huacas, los altares naturales, diariamente, pero perdieron la sabiduría necesaria para decodificar los complicados mensajes que guardan los nudos. Solo los dioses saben si un religioso podría explicar a los polacos algo acerca de los mensajes de estos quipus. Los jóvenes investigadores desaparecieron trágicamente en el vasto territorio de los Hijos del Sol. Ninguno de ellos regresó jamás. Historias como esta alimentan el mito de la maldición del oro inca. Varsovia, 26 de febrero de 1976. A 4 años de los sucesos de Perú, se celebró una reunión de la dirección del partido, en lo que sería un día común para Beneš. Pero luego se dijo que no podía concentrarse ese día. En realidad, el político solo pensaba en su quipus. Hacía poco le habían llegado rumores de que había un desconocido capaz de interpretar los mensajes secretos de los incas. Sus informantes trataron de establecer contacto con él. Después de 30 años de fracasos, finalmente hay un resplandor de esperanza. La noticia que determinaría su futuro. El conductor del partido se retira raudamente de la conferencia. Extraña conducta. ¿Qué o quién llevó a Beneš a descuidar sus deberes de estadista se desconoce aún hoy? Lo único que sabemos es que se sentó al volante y se marchó. Nadie supo a dónde iba. El obsesionado cazador de tesoros tomó la ruta que une Varsovia y Gdansk. Conoce estos 400 kilómetros de ruta como la palma de su mano. ¿Querría ir a su apartamento o al escondite a buscar el quipus? ¿Iría al encuentro con el desconocido? Estas preguntas aún no tienen respuesta. El 26 de febrero de 1976, poco después de las 20, la tragedia golpeó nuevamente. ¿El conductor estaría enceguecido o simplemente cansado? ¿Había alguien sentado junto a Beneš como se dijo? Si fue así, ¿quién era? No hubo testigos, y los informes de la policía no dan respuestas. Desde entonces el quipus está perdido. Nadie pudo averiguar quién envió el ominoso mensaje. André Beneš fue enterrado con todos los honores militares. El gobierno polaco enterró al presidente del parlamento en un acto oficial. El país compartió el dolor de su familia y despidió con pesar a su estimado sirviente. Nunca nadie observó los hechos con más detenimiento, pero algunos polacos susurran en secreto que André Beneš fue víctima de la maldición inca. El misterio del tesoro inca en Polonia permanece intacto. Decenas de cazadores de tesoros merodean alrededor del castillo de Nichca. Utilizan equipos modernos para registrar cada centímetro de tierra. Nunca encontraron nada, pero no fueron disuadidos por la maldición ni las misteriosas muertes. La historia de Beneš generó una seria controversia en Polonia, según lo explica Anna Kowalska-Lewicka.
Si quieren creer la historia, pueden creerla. Pero hay quienes simplemente tienen curiosidad por saber si todo esto es verdad o no, y buscan evidencia. Parte de esa evidencia es el certificado de adopción, del cual desgraciadamente nunca vi el original. Casualmente, nadie, excepto Beneš, vio alguna vez el original. Idę śladami tej historii. Seguí esta historia desde 1974. El certificado es el único documento que la hace creíble. Traducida y certificada por el padre Mitkovich, la copia del certificado de adopción es clave. Esto lo afirma Aleksander Owinski. El documento fue escondido en un viejo libro de misa. Eso demuestra que el quipus, el legado de los incas, existe. Dokument ten obejrzał asystent. El asistente del entonces sacerdote, ahora es profesor, experto en historia antigua. Ksiądz z tytułem profesorskim, specjalista od średniowiecza i nie zakwestionował ani podpisu księdza. Él vio el documento y no cuestionó la firma del sacerdote ni el sello de la congregación. Zdobycie tego dokumentu La existencia del documento me hizo creer la historia. podejść jako historii zasługującej na wiarę. Uno de los aristócratas incas debe haber venido a Europa. Habrá sido alguien que ya había adoptado el modo de vida español, pero no hay pruebas de ello. Demostrada o no, la obsesión por el oro supera todos los obstáculos. Aventureros y conquistadores buscaron durante mucho tiempo la inmensurable riqueza de los incas, para quienes el oro era el sudor del sol, un símbolo del poder divino. Nunca hubo una maldición del oro inca. La única maldición es la avaricia humana.